Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo afortunadamente me encuentro bien. Espero también ustedes estén bien, que tengan salud, que todo vaya bien en su trabajo, con sus familiares y seres queridos. Y pues me da gusto estar aquí una semana más compartiendo con ustedes una sesión tal vez más rápida, más cortita de las que estábamos acostumbrados a tomar habitualmente, pero que pueden consultar con mayor facilidad y mayor velocidad, tal vez en algún momento que tengan libre. Y pues este contenido saben que siempre estará disponible para ustedes, para su estudio. El día de hoy he preparado el tema de los elementos de la comunicación y las diferencias o comparación entre la expresión oral y la expresión escrita, o el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Comencemos entonces hablando de los elementos de la comunicación. Para empezar, ¿a qué nos referimos con comunicación? Tal vez a primera instancia nos suene a enviar un mensaje, a compartir algún pensamiento, a expresar alguna idea, pero esta tiene ciertos elementos que habíamos revisado tal vez en alguna otra clase. Vamos a revisar entonces la definición de comunicación. Se le llama comunicación al proceso por el cual se transmite una información entre un emisor y un receptor. Es decir, para que exista comunicación, deben existir dos personas, puesto que no se trata solamente de que yo hable al aire, por ejemplo. Nos comunicamos cuando compartimos las ideas, pero alguien más las escucha, las retiene y las contesta. Entonces, la comunicación es un proceso en el cual se transmite información entre un emisor y un receptor. Emisor, quien manda el mensaje; receptor, quien recibe el mensaje. La comunicación tiene algunos elementos que se enlistan a continuación con un esquema muy sencillo. Vamos a identificarlos y posteriormente a leerlos. En general, el esquema nos dice que para que exista comunicación debe haber un emisor que transmite un mensaje con un código mediante un canal a un receptor, y que este receptor, aquí falta una flechita, va a reiniciar el proceso mediante retroalimentación. Y todo lo anterior se hace en un contexto. Si el receptor no se incluyera en la parte de retroalimentación, no habría una respuesta al emisor. Realmente no existiría el proceso. Entonces la retroalimentación sería la parte que se estaría aquí omitiendo en este esquema, pero es el correcto y es el completo. Cuando se incluye la retroalimentación, que sería en sí la respuesta que se le da al emisor. Y ahora el receptor se convierte en el emisor y viceversa. Vemos ahora sí la definición de cada elemento de la comunicación que ya analizamos en el esquema. El emisor es quien transmite la información. Puede tratarse de un individuo, un grupo o una máquina incluso. Entonces el emisor es quien transmite la información, quien envía el mensaje. Después tenemos al receptor, que es aquel que recibe la información o que recibe el mensaje. Se trata entonces de un individuo, también puede ser un grupo o incluso nuevamente una máquina. La información se transmite a través de un código. El código es un conjunto
o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Por ejemplo, si yo escribo, ese sería mi código. Las palabras del sistema de signos que estoy utilizando para transmitir mi mensaje y que la otra persona va a saber leer o descifrar. Todo este proceso se lleva a través de un canal, que vendría a ser el elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se puede tratar del medio natural, como lo es el aire o la luz, pero también al medio técnico, que vendría a ser una imprenta, el radio, el teléfono, televisión, computadora, etc. Y se perciben a través de los sentidos. Es decir, cuando estás hablando en persona, el canal sería el sonido, ¿no? La luz, el aire, el medio natural, ¿no? Pero también puede tratarse de un medio técnico, como lo sería un teléfono o algún medio impreso, la computadora. Y pues todo esto se percibe a través de los sentidos. Es decir, yo escucho tu mensaje o lo puedo leer, incluso tocar. Llevamos hasta aquí entonces al emisor, receptor, código y canal. Estoy compartiendo otro ejemplo de lo que vendría a ser el código para que no haya dudas. Nos dice que el código es el conjunto de rasgos que tiene el mensaje para que éste se pueda entender adecuadamente por el emisor y por el receptor. Vamos a ver algunos ejemplos. En el examen de español, Juan le pasa una nota de papel a su compañera Ana, que pone, dame la respuesta de la segunda pregunta. El código es el idioma español escrito. Ahora, María le dice a su amiga Isabel por teléfono, quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños el sábado. El código es el idioma español oral. Es decir, no solo se trata, como mencioné anteriormente, de una cuestión escrita, sino que también se trata del idioma o del lenguaje que se está utilizando para transmitir ese mensaje. Para que esto sea posible, ambos, emisor y receptor, deben comprender el mismo código, hablar el mismo idioma, comprenderlo e interpretarlo. Si no, la comunicación no es posible. Y bueno, vamos con los últimos dos elementos, que serían el mensaje y el contexto. El mensaje, pues, es claramente la información que estás transmitiendo, que ya dijimos, puede ser de forma escrita o de forma oral. Y el contexto, por último, se refiere a las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida. Algún ejemplo puede ser estas diferencias de algunos significados en palabras, dependiendo de la zona en la que te encuentres, ¿no? Entonces, el contexto puede cambiar la interpretación de algún mensaje. Ya analizamos nuestro esquema, dijimos, un emisor transmite un mensaje con un código mediante un canal en un contexto a un receptor. Vemos aquí, emisor, quien transmite la información. Código, el sistema de signos o lenguaje. Mensaje, la información que estás transmitiendo. Canal, el lugar o el medio por donde se transmiten estos signos o este código. El receptor es quien recibe la información y el contexto se refiere a las circunstancias temporales y espaciales que están rodeando a este mensaje. Y dijimos que se omitió lo más importante, la retroalimentación. Que haya una respuesta, que el emisor se transforme en receptor y viceversa. Hay un elemento adicional que vendría a ser el ruido. Y este es un elemento que supone una perturbación en el proceso de comunicación. Ruido es un obstáculo que dificulta este proceso,
de tal modo que el mensaje se pierda. Por ejemplo, tal cual, si estás en un lugar donde escuchas todo el sonido de los carros en una avenida muy grande y alguien te llama, este ruido está dificultando la comunicación porque puede que el mensaje que estés recibiendo en tu llamada ya no lo hayas escuchado completo. Por otro lado, si dejo, por ejemplo, un texto escrito en la mesa y le cae agua encima, esto también puede ser ruido, puesto que el mensaje tal vez ya fue borrado, se corrió la tinta, etcétera. Entonces, el ruido es todo obstáculo que dificulta la comunicación, no como tal el sonido, pero sí todo aquel elemento que perturbe o que afecte de manera negativa a la comunicación. Vamos a ver ahora la diferencia entre lengua oral y lengua escrita. Este cuadro comparativo me parece el más práctico. Primero que nada, con lenguaje oral nos referimos literalmente a cuando estás hablando, a tu comunicación oral, a lo que puedes expresar mediante palabras orales, a diferencia del lenguaje escrito, que tendría que ser forzosamente escrito a tu puño y letra, por ejemplo, pero también escrito a computadora o en tu celular. Existen diferencias entre estos dos tipos de lenguaje. Por ejemplo, en el lenguaje oral, el mensaje es captado por medio del oído. Tú escuchas lo que alguien te comunica oralmente. Por otro lado, en el lenguaje escrito, el mensaje es captado visualmente. Tú lees lo que alguien te escribe, un mensaje, una carta. No hay retroalimentación del receptor del mensaje, que es lo que ahorita estábamos comentando. ¿A qué se refiere con que no hay retroalimentación? Pues ahora sí que el ejemplo va a ser medio chistoso, pero si por ejemplo te envían un mensaje y tú los dejas en visto o en leído, no hay retroalimentación, es decir, no hay respuesta y el proceso de comunicación no logra completarse. Por otro lado, si estás de frente con alguien, pues seguramente no lo vas a ignorar, debes contestarle. Entonces, sí existe una retroalimentación, existe una interacción entre el emisor y el receptor. En el lenguaje oral hablas de temas más generales. Es instantáneo, dura un momento, tan solo en lo que has dicho. Es espontáneo e inmediato y no lo puedes borrar. Por ejemplo, alguien que esté dando una conferencia, pues tiene menos oportunidad tal vez de corregir, bueno, se puede corregir tal vez lo que estás diciendo, como justo lo acabo de hacer, pero ahí se nota, es instantáneo, se emite en el momento, puede que tus palabras incluso sean olvidadas. Al contrario del lenguaje escrito, donde el contenido del mensaje puede ser más específico, por ejemplo, un libro completo de anatomía. Es duradero, se mantiene en un formato a lo largo del tiempo, ya no se puede borrar. Se puede corregir las veces que sea, imaginen, están escribiendo tu currículum tal vez para algún trabajo, lo puedes corregir un montón de veces antes de ser entregado. El lenguaje que utilizas es formal, generalmente, y se crea independientemente del contexto. El lenguaje oral puede ser un poco más informal, pero también es dependiendo, obviamente, de la situación en la que te encuentres. Vamos a ver la siguiente. Se crea a partir del contexto y la situación en que se desarrolla el acto comunicativo. Es más espontáneo. Utiliza recursos no verbales, como la intensidad de voz, el ritmo y el tono. Usa vocabulario impreciso y es redundante, es decir, utiliza palabras repetidas muy probablemente. A diferencia del lenguaje escrito,
que utiliza diferentes recursos verbales como tipografía, títulos y subtítulos, signos de puntuación y todos esos temas que ya hemos visto respecto a la lengua escrita. Usa un vocabulario específico y no es redundante, no repite las palabras constantemente. Se entrega la información de una sola vez. No hay repetición léxica, es decir, de la variedad de palabras, muy evidente. La información está bien estructurada y tiene un orden lógico. Y bueno, vamos con esta última parte que dice que la información no está bien estructurada y es poco rigurosa en el lenguaje oral. Usa oraciones simples y cortas. Varía el orden de los elementos de la oración. Hay omisiones de palabras y frases que no se concluyen. Hay utilización de interjecciones, modismos y muletillas. Conlleva marcas dialectales y entrega información emotiva de parte del emisor. Por otro lado, en el lenguaje escrito, el orden de las oraciones es más rígido, es decir, se tiene más cuidado en entregar un texto completo, que utilice las palabras adecuadas, las frases están completas, no utiliza de ninguna manera muletillas o modismos propios de cada lenguaje y neutraliza las marcas dialectales. Entrega información referencial y objetiva por parte del emisor. En conclusión, podemos decir que el lenguaje oral es más emotivo, informal, con un vocabulario no necesariamente muy preciso, puede que la información vaya un poco desordenada. Digo que hay de lenguaje oral a lenguaje oral. No es lo mismo estar platicando con tu amigo a dar una conferencia de un tema muy serio. Ahí probablemente debas cuidar muchísimo más tus palabras y pues aquí tal vez se omitirían muchas de estas partes, pero en general pues decimos que la lengua oral es efímera, se termina, no se guarda, al contrario del lenguaje escrito, que puede ser más formal, más específico, puede que no se pierda, hay oportunidad de guardarlo, de corregirlo, de usar palabras más complejas, de mostrar un léxico más amplio y sobre todo de presentar pues un texto que realmente use un gran vocabulario, no ser redundante, etc. Y esas serían básicamente las diferencias entre ambos tipos de lenguaje. Ahora reflexionen, ¿dónde se utiliza cada uno? ¿Podría haber alguna otra excepción en estas características? Otro aspecto importante de la comunicación oral es la procedencia geográfica, social y generacional. Es decir, tal vez yo, por mi contexto, utilizo cierto vocabulario, ciertas palabras, pero si me voy al norte del país, usarán palabras totalmente diferentes. Un adulto mayor puede usar palabras diferentes, un niño puede usar palabras diferentes, etcétera. Todo esto tiene una diferencia, ¿no? Otro aspecto de la comunicación oral es la cohesión y coherencia. Existe en menor cantidad que en el lenguaje escrito, puesto que, como dice aquí, hay una selección menos rigurosa de los temas a discutir y se producen digresiones, cambios de tema, repeticiones y reiteraciones, es decir, lo que decíamos ahorita de la redundancia al hablar o del uso de muletillas y modismos. El léxico, para recordar el significado, el lenguaje oral permite el uso de hiperónimos, conjunción de comodines, onomatopeyas, frases hechas y refranes, lo que dijimos ahorita de lo emotivo del lenguaje oral. Al contrario del lenguaje escrito, donde tal vez sería un poco más difícil expresar las emociones, puesto que no estás viendo la reacción de la persona cara a cara, ¿no? Otro aspecto importante, ¿qué son las muletillas al hablar? Al hablar muchas veces nos trabamos o repetimos palabras como eh, y, etcétera. Y probablemente lo han notado en algunas personas. Y a todos nos puede llegar a pasar, pero es algo que con el tiempo se logra corregir.
Y bueno, por la sesión de hoy sería todo. Una sesión muy cortita, pero yo creo que muy enriquecedora en cuanto a este tema que habíamos dejado un poco atrás. Creo que lo vimos al inicio del módulo, pero pues muy importante, recapitulando, recordamos los elementos de la comunicación. Este esquema es muy práctico para recordarlo. Lo pueden dibujar en su tiempo libre para que no se les olvide. Y comparamos el lenguaje oral con el escrito. Las diferencias, puesto que ambas son maneras de comunicarnos, pero no son iguales y podrá convenir más uno que otro en diferentes ocasiones. Y eso sería todo por la sesión del día de hoy. Espero que haya sido eh, enriquecedora para ustedes, que hayan aprendido o repasado este tema de la mejor manera posible. Yo quedo al pendiente de sus comentarios o dudas. No les dejo ninguna tarea por esta clase. Y pues ya saben que me pueden escribir si hay algún otro tema del que quieran hablar o algún otro eh, formato que les gustaría que tratáramos en la clase. Les agrada de esta manera, prefieren que prepare más actividades. Pronto retomaremos el libro, pero como les comentaba, no quiero terminarlo sin que hayan revisado las evaluaciones y sin que haya habido este contacto como siempre lo hemos tenido. Espero que pronto se logre tener nuevamente. Y pues esto sería todo por mi parte en esta semana. Quedo al pendiente de sus comentarios o dudas. Les envío muchos saludos y deseos de que se encuentren muy bien. Y nos vemos la siguiente semana.